Y le agradezco a Javier Lozano, ex senador de la República y exsecretario del Trabajo y Previsión Social, que nos acompaña hoy para poder platicar de estos temas y mucho más. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Magda, muchas gracias a ti y a todo el auditorio por esta oportunidad. Encantado de estar con ustedes. Oye, platícanos acerca de esto. ¿Qué opinas? A veces parece que es entendible la frustración de los gobernadores disidentes por estos recursos que están recibiendo las entidades, pero ¿es justa y equitativa realmente la distribución de los recursos hacia las distintas entidades federativas? Mira, yo creo que es un planteamiento muy sensato, pertinente, oportuno, responsable y además en términos, yo diría, muy respetuosos hacia el presidente de la República. Él se queja de que ha sido objeto de un maltrato por parte de los gobernadores. Yo no lo veo así. Leí perfectamente su comunicado, veo cuál es su preocupación, me parece auténtica. Y me parece auténtica porque la fórmula que venimos arrastrando desde el 2007 para la distribución de los recursos entre las entidades federativas es una fórmula que privilegia la población en cada entidad y no otros factores que tienen que ver con la situación socioeconómica de cada uno de los estados de la República. Entonces, lo que ellos advierten es que no están recibiendo cantidades, digamos, proporcionales al esfuerzo con los que ellos mismos están aportando a la federación, ¿sí? Entonces, lo que dicen es, revisemos este pacto fiscal. Ojo, no significa salirse del pacto federal, de la federación, de los Estados Unidos mexicanos. No, es revisar el pacto de coordinación fiscal para que los criterios entonces obedezcan ahora a otros factores y que esto no signifique una disminución en los ingresos para cada uno de los estados, particularmente en el 2021. ¿Ves? Entonces, sí pienso que la petición de la Alianza Federalista hace mucho sentido. Yo pienso que si López Obrador fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, ahorita estaría del lado de la Alianza Federalista. Pero claro, pues como no es lo mismo ser borracho que cantinero, y ahora ya está como presidente de la República, pues entonces él jala dinero de todos lados y cuando le falta, pues ordena a sus diputados a que desaparezcan fideicomisos para jalar a otros 70,000 millones de pesos y todo destinarlo a sus programas sociales clientelares que no son otra cosa más que comprar voluntades para las elecciones en el 2021. Y entonces deja sin dinero a las entidades federativas que aportan al Producto Interno Bruto. A ver, dos asuntos dentro de todo esto, Javier, y me parece que también es una pregunta demasiado técnica. ¿Qué tan fácil es que los gobernadores verdaderamente se puedan salir de este pacto fiscal? Porque de pronto parecería que el poder absorber todas estas tareas, estas asignaturas que de pronto se llegan a tener al momento de estar cobrando los impuestos, estas labores tributarias, pudiera llegar a ser bastante complejo para las entidades. ¿Qué tan fácil es que ellos lo puedan abandonar? Y por el otro lado también es, pues Andrés Manuel en distintos momentos ha dicho que esto responde más a un tema político que a un tema de finanzas públicas. ¿Qué opinas? Pero yo creo que no tiene nada que ver. O sea, es que el presidente piensa que porque el año 2021 hay elecciones, entonces cualquier expresión, cualquier petición, cualquier comentario, cualquier debate tiene que ver con las elecciones y entonces él dice es un asunto de politiquería. No, señor, no es de politiquería, es un asunto real. A ver, pensemos nada más cómo están las finanzas públicas en cada uno de los estados en el 2020. Ya veníamos en una situación económica muy frágil antes de la pandemia. Recordemos que en el 2019 el crecimiento fue negativo de nuestra economía, ¿sí? Y en el 2020 agrégale que tuviste gastos adicionales para tener precisamente la emergencia de la pandemia, pero sin crecimiento económico, ¿no? Entonces, lo que ellos están diciendo con toda razón es, no me dejes sin dinero, me quitaste dinero del INSABI, o sea, convertiste el Seguro Popular en el INSABI y luego no me mandaste dinero del INSABI a mi estado. Luego, los proyectos de infraestructura no corresponden, o sea, no incluyen a mis estados y la verdad es que entonces tampoco estás generando un crecimiento, estás detonando crecimiento económico y empleo en mi estado. Entonces, la petición es muy prudente y es muy pertinente. Y la preocupación ahorita, lo que dijeron los gobernadores de la Alianza Federalista, incluso le dijeron, vamos a hacer un alto en el camino, no discutamos ahorita de la coordinación fiscal, pero vamos a hablar del presupuesto 2021. ¿Y con quién los manda? Con los diputados. El presidente no quiere sentarse con ellos, cuando la verdad es que todos sabemos que quien manda sobre los diputados de Morena es el presidente de la República. Y lo único que están pidiendo, porque ya leí nuevamente ese comunicado de la Alianza Federalista, es
no me quites dinero respecto de lo que me diste en el 2020, que en el 2021 no vea todavía una caída adicional en mis ingresos, porque no saco adelante todo lo que tengo, todas las cosas que tengo como Estado. Entonces, más que pensar en salirse del pacto fiscal, lo que tienen que pensar es hacer política dentro del pacto fiscal y revisar los criterios conforme a los cuales se reparten esos fondos. Y hacer esos fondos significa también un esfuerzo muy grande y muy responsable de no andar tomando los guardaditos, como ellos les llamaron, insisto, para gasto corriente, y por eso el 2021 a mí me preocupa muchísimo, porque no vamos a tener la recaudación suficiente, no se va a vender petróleo suficiente, y vas a tener cantidad de gastos y necesidades muy altas. ¿Con qué dinero? ¿Cómo lo vas a hacer? Y además no te quieres endeudar. Y no quieres. Dime una cosa, Javier. Dime una cosa, Javier, porque la semana pasada cuando escuchábamos a los gobernadores en este mensaje que hicieron de manera simultánea en sus entidades, pues ellos hacían un llamado a la unidad, ¿no? Pero de pronto parecería que en medio de un ambiente tan polarizado eso es prácticamente imposible, porque vemos un país en donde o todo es blanco o todo es negro, no hay una gama de grises, no hay colores intermedios. ¿Cómo lograr esta parte de unidad, este mensaje de unidad, el que ellos están haciendo? Y por el otro lado también, ¿qué opinas? Y no lo puedo dejar pasar por alto, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esta propuesta del presidente sobre la eliminación del outsourcing? Bueno, mira, en primer lugar, lo que pienso es que este llamado a la unidad parece mentira que tenga que venir de los gobernadores, que por cierto, son de distintos partidos políticos. No estás hablando solamente de los de Acción Nacional. Tienes a Enrique Alfaro, de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, y a Silvano Aureoles, del PRD en Michoacán, y tienes a Nacho Peralta Colima, que es PRI. Es decir, estás hablando de varios partidos políticos. Esto no tiene que ver con ese asunto de politiquería, como le dice el presidente, ¿sí? El llamado a la unidad, al diálogo, ¿sí?, a hacer política y a ponerse de acuerdo entre distintos, debería venir del presidente de la República. Pero ¿quién es el primero que todas las mañanas, en su infame conferencia de prensa, se dedica a denostar, a dividir, a calificar, a polarizar? El presidente de la República, López Obrador. Entonces, es muy difícil hablar de un pacto de unidad, es muy difícil hablar de una unidad de criterio, cuando desde Palacio Nacional mandas a volar a los gobernadores, pero eso sí, la secretaria de Gobernación se reunió con todos los gobernadores del PRI, con el presidente del PRI el día de ayer, y desprecian entonces a los otros porque piensan que son rijosos. No son rijosos, están diciendo únicamente lo que les corresponde. Ahora, en cuanto a outsourcing, a mí me parece que el outsourcing está más que regulado. Ya lo tenemos muy regulado, artículo 15, 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo. Me consta porque a mí me tocó todo ese tema, ¿sí? Lo que se necesita con el outsourcing es supervisión, vigilancia y sanción, porque el outsourcing es como el colesterol, hay bueno y hay malo, y el que es bueno paga sus impuestos, le da seguridad social al trabajador, capacitación, seguridad de higiene, y se hace responsable de todo, ¿sí? Y es una figura muy flexible para generar empleo formal. Si desaparecen el outsourcing, como se le ha ocurrido al presidente o al impresentable del senador Napoleón Gómez Urrutia, a Martí Batres, a la otra senadora, en fin, es un error gravísimo. Se perderían 4,5 millones de empleos formales de entrada, así que me parece un gran error. Javier, para que podamos concluir esta entrevista y no se puede dejar pasar por alto, ¿no? Solamente déjame preguntarte por último. Estamos viendo información que sigue fluyendo en torno al caso de Emilio Lozoya y finalmente hizo ciertas declaraciones en donde salieron a relucir los nombres de distintos políticos, entre ellos el tuyo. ¿Qué piensas? ¿Actuaste de manera legal? ¿Qué se hizo al respecto? ¿Qué seguimiento le diste a estas declaraciones? No, en mi caso no, a mí no me mencionó. Otros compañeros ex senadores, sí, entonces, pero a mí no me mencionó. No hay una sola palabra con mi nombre en ninguno de sus dichos, escritos, ni nada que tiene que ver con el caso Lozoya. Ok, te agradezco mucho el hecho de que nos hayas concedido esta entrevista y mantengámonos al habla, por favor, porque seguramente este tema del outsourcing va a dar mucho para hablar en los próximos días. Yo voy a estar encantado de platicar contigo y de veras de mi experiencia y de lo que esto significa, los alcances, los pros, contras, mitos y realidades del outsourcing. Es importantísimo. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte, volvemos. Gracias, Magda.